al maestro Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, muchas gracias. Al maestro Iván Cájeme Villarreal Camero, le agradecemos su presencia. Gracias, maestro Iván. Titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios. Al doctor Francisco Javier Arias Vázquez, titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, también muchas gracias, doctor, por tu presencia. Al licenciado Luis Arturo Castañeda Rebolledo, gracias, Arturo, por tu presencia, titular de la Unidad Legislativa Tributaria. Y está por llegar el doctor Fernando, ya está, el doctor Fernando Carol, gracias, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. En virtud de que ya se encuentran presentes los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, solicito a la secretaria Nubia Mayorga de lectura al formato bajo el cual se llevará a cabo la reunión para cada una de las minutas. Por favor, secretaria. Claro que sí, presidente. Muy buenos días, senadoras, senadores, funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Nos da gusto que esté con nosotros, subsecretario Llorio, en un tema tan trascendental, lo que es la ley de ingresos, que estaremos viendo. ¿Se escucha muy bien? ¿No me escucho? ¿Ya me escuchan mejor? ¿Ya? Comentaba que le damos la bienvenida al subsecretario, como lo ha dicho el presidente, y el orden del día será el siguiente. En cuanto a las participaciones y cómo se llevará a cabo esta reunión. El servidor público hará uso de la palabra hasta por 20 minutos para explicar el contenido de la minuta. 2. Habrá una primera ronda de intervenciones de los senadores o senadoras integrantes de las Comisiones Unidas para formular sus preguntas hasta por 5 minutos. Las intervenciones de la primera ronda serán en orden descendente de los grupos parlamentarios. 3. El servidor público contestará en conjunto con todas las preguntas de la primera ronda hasta por un tiempo de 20 minutos. 4. Habrá una segunda ronda de intervenciones de las senadoras y de los senadores para formular preguntas hasta por 5 minutos. Las intervenciones de la segunda ronda será en orden ascendente de los grupos parlamentarios. Y número 5, nuevamente el subsecretario tendrá hasta 20 minutos para contestar de manera conjunta a las intervenciones de la segunda ronda. Es así como se llevará a cabo el procedimiento, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Les informo que las minutas que conforman el paquete económico del ejercicio 2020 fueron remitidas vía correo electrónico, como tengo en la constancia que presento en este momento, a ambas comisiones, a Comisión de Estudios Legislativos Segunda y a la Comisión de Hacienda por el área técnica. Esta fue presentada el día de ayer, es decir, la tienen seguramente para su revisión. Hoy iniciamos con este proceso, pero ya la tienen en sus correos electrónicos. A continuación, el maestro Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, explicará la minuta de la miscelánea fiscal. Lo escuchamos, maestro. Muchas gracias. Buenos días, senadoras, senadores. Gracias por recibirme el día de hoy en su casa. Okay. Muchas gracias. Voy a aprovechar los primeros 20 minutos para darles un poco el contexto de cómo fueron la forma en la que construimos el paquete económico para el 2020. En específico, lo que nos toca en la subsecretaría del ramo y de ingresos es la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y las iniciativas que se llevaron en materia de alinear la estructura de impuestos con algunas prácticas internacionales. También un poco les voy a hablar sobre el contexto macroeconómico en el cual decidimos hacer las propuestas de variables de los criterios macroeconómicos. Y también me gustaría tocar un poco los temas que se discutieron en la Cámara de Diputados, como un poco la retroalimentación que recibimos durante las sesiones de Parlamento Abierto y también en las reuniones que tuvimos con diferentes grupos de empresas, empresarios y sector privado, sector financiero. Y posteriormente entonces entraríamos, creo yo, a las rondas de preguntas y respuestas.
de manera muy rápida me gustaría darles una actualización de lo que ha sido los últimos la última evolución del contexto macroeconómico mundial. Estamos viendo una revisión de las expectativas de crecimiento a nivel global a la baja. 18 países de los 20 países del G20 revisaron sus expectativas a la baja, excepto Estados Unidos y Japón para 2020. Esto de alguna manera a nosotros nos beneficia, dado que la expectativa de nuestro socio comercial podría estar aumentando para el siguiente año. Pero lo que estamos viendo es prácticamente el fin de un ciclo económico. Inclusive los organismos multilaterales que estuvieron reunidos el fin de semana en las famosas reuniones de otoño del Fondo Monetario y del Banco Mundial hablaban ya de una desaceleración sincronizada del crecimiento global. Dentro de estas discusiones inclusive se le puso número a la contracción de comercio global que ha habido. El Banco Mundial, de hecho, el Fondo Monetario hizo un cálculo en el sentido de que la contracción de comercio que había habido en los últimos años, en el último año, prácticamente era similar a la economía de Suiza. Y de ese tamaño es el impacto que a nivel global se está observando en la actividad económica. Y bueno, esto ha provocado de alguna manera impactos no solamente en otros países, en la región latinoamericana, pero obviamente también en México. Se está también observando una disrupción de lo que llaman los especialistas de las cadenas de producción o cadenas de valor internacional. Si recuerdan, cuando China entró al ámbito internacional como economía un poco más abierta en términos de comercio, México salió afectado en ese entonces. En esta ocasión pareciera que la contracción de comercio y la tensión que existe entre Estados Unidos y China podría regresar esas cadenas de valor a México. También lo que observamos hace algunas semanas fue ciertas tensiones geopolíticas que se han venido incrementando. Vimos un ataque a Arabia Saudita, a la empresa petrolera Aramco. Esto generó un incremento del precio del petróleo bastante significativo, pero fue de muy corto plazo. Hubo muchas discusiones si el precio del petróleo se tendría que ajustar o no en los criterios de política económica. Nosotros lo estuvimos monitoreando y evaluando. Lo consideramos un impacto de muy corto plazo. Lo que vimos poco después de que Aramco logró restituir su producción fue que el precio del petróleo empezó a bajar. Hoy está prácticamente cerca de $45 por barril, que es abajo de la variable que estamos proponiendo para el 2020. Sin embargo, el precio del petróleo tiende a ajustarse de manera muy volátil en los meses. $49 por barril nos sigue pareciendo un nivel adecuado como parte del marco macroeconómico. Otro de los grandes desarrollos que ha habido, creo yo, en los últimos meses es los ajustes de política monetaria alrededor también del mundo. La desaceleración que se está observando en regiones como Europa y Asia ha llevado a los bancos centrales a reducir sus tasas de interés. México tampoco ha sido la excepción. De alguna manera esta desaceleración ha llevado ya a los bancos centrales a tener una política monetaria más alineada a incentivar el crecimiento, a abaratar el costo del financiamiento no solamente para el gobierno sino para la economía en general. Lo que estamos viendo son reducciones aceleradas en la tasa de interés. Sin embargo, México continúa siendo una de las economías que mantiene tasas de interés reales altas, solamente superado por Ucrania, que es una zona en conflicto. Por lo tanto, un poco la expectativa es que el Banco Central va a continuar con la relajación de su política monetaria. Muchos especialistas en realidad se preguntan si más sobre la velocidad de los cortes que si se va a haber ajustes o no. Y eso significaría que tal vez en lugar de reducciones de 25, tal vez empiecen a hacer reducciones de 50. Esto sin duda, si llega a pasar, va a tener un impacto en el crecimiento, un impacto positivo, porque el financiamiento va a ser más barato, no solamente para el gobierno, sino también para el sector privado, para financiar proyectos. Y bueno, esta es una de las variables que nosotros hemos considerado también en los criterios. Hemos puesto una tasa de interés que implica reducciones en la política monetaria, reducciones de la tasa de referencia de la política monetaria, y esto obviamente tendría un impacto en lo que sería el costo financiero del gobierno federal. De la misma manera,
Creo que esto abre la necesidad de que la política monetaria y la política fiscal sean conservadoras, responsables y estén coordinadas. Los países lo están haciendo. Y en este sentido es que nosotros, el gobierno federal propuso un paquete económico que está equilibrado, que mantiene un superávit primario positivo, un superávit primario que nos permite mantener la deuda, el ratio de deuda contra el Producto Interno Bruto de manera estable. Cuando mandamos los precriterios de política económica, establecimos un superávit primario de 1.3, lo ajustamos para el paquete a 0.7 y esto nos permite mantener un nivel de deuda de 45.6% como porcentaje del PIB. Ha habido muchas discusiones si deberíamos de subir o no, bajar o no el superávit primario. Nosotros consideramos que no se debe de bajar. Esto llevaría inmediatamente a incrementar el ratio deuda-PIB en 0.2% del PIB. Querría decir que pasaríamos de estimar de cerrar la deuda en 45.6 a 45.8 y la señal que se enviaría a… ¿No se oye? A los mercados. ¿Se oye o estoy? Sí. Que se enviaría a los mercados bueno, no consideramos que no sería una buena señal presionar el nivel de deuda. Y en este sentido, bueno, lo que propusimos en la ley de ingresos fue que se mantuviera en 0.7% el superávit primario. Ahora bien, lo que estamos viendo también y analizando y considerando es que existen ciertos obstáculos al crecimiento en la economía. Ya lo hemos mencionado mucho y hemos sido muy vocales, hay una falta de competencia en ciertos sectores, nuestros factores de producción no están todos integrados al sector laboral, como es la fuerza laboral de las mujeres en sectores remunerados. Y hemos hablado también de los retos de inclusión financiera y del mercado financiero, que es bastante delgado en México y no ha sido realmente un motor de financiamiento al desarrollo. Estos temas, si bien no son parte de la ley de ingresos ni de la miscelánea, los estamos considerando como parte de las acciones de reforma que se tienen que impulsar en los siguientes meses y años. Pero digamos, solo quería darles como un panorama general de cómo estamos tratando de abordar el tema del crecimiento en México, ¿no? Entonces, un poco para pasar ya a lo que es los cambios que hicimos en la miscelánea, presentamos un paquete fiscal que consideramos está equilibrado, con criterios económicos que son realizables. Actualmente tenemos un nivel de deuda de 45.3% del PIB, pero me gustaría resaltar la composición del portafolio. Es un portafolio en el cual el gobierno federal tiene el 80% de su deuda en pesos. Eso quiere decir que no estamos expuestos a las variaciones de tipo de cambio. Casi mejor dicho, el 100% de la deuda externa está a tasa fija, quiere decir que no estamos tampoco expuestos a variaciones en el tipo de cambio. Es de largo plazo, en la deuda local está aproximadamente a 8 años en duración, pero la deuda externa está a cerca de 16 años de duración. Entonces, si bien tenemos un nivel de deuda de 45%, la composición del portafolio nos permite tener un portafolio que refleja una mitigación de riesgos adecuada. Uno de los temas de riesgos contingentes que existía hasta hace un par de meses era el potencial refinanciamiento de la deuda de mercado de Pemex en el mercado. Pemex realizó un manejo de pasivos muy exitoso, aproximadamente intercambió deuda de corto plazo por deuda de mediano y largo plazo por alrededor de 20,000 millones de dólares. De esta manera Pemex logró reducir en aproximadamente un tercio la deuda en dólares que se vencía en los siguientes años, y esto le permite a la empresa mitigar sus riesgos de liquidez, su riesgo de refinanciamiento, la comprensión de los spreads, o sea, la reducción que hubo de las tasas de interés una vez que se realizó la transacción fue de entre 40 y 60 puntos base, dependiendo de los bonos. Y pensamos que con esta transacción Pemex eliminó todo el riesgo de corto plazo, que eran sus líneas revolventes, pero también eliminó un tercio del riesgo de vencimientos que tenía en los siguientes años, para enfocarse totalmente a lograr las metas de producción que han establecido ellos mismos en sus programas, en su plataforma petrolera. La plataforma petrolera que estamos incluyendo en los criterios económicos incluye producción de empresas privadas, son la producción que deviene de las primeras rondas que se dieron
en los campos de exploración de aguas profundas. De manera de referencia, para el 2018 la producción de privados de extracción de petróleo era alrededor de 14,000 barriles diarios. Va a subir las empresas privadas ya nos han comunicado que esperan lograr muy pronto una meta de 50,000 barriles diarios en promedio, y lo que incluye el paquete, los criterios para el 2020 es una meta de 80,000 barriles diarios. Entonces, no todo es el esfuerzo de Pemex, todavía hasta hace poco el esfuerzo de las empresas privadas no era tan reflejable, era un error de redondeo, pero va a empezar a crecer, y esas son las metas que ellos nos han dado. También me gustaría resaltar que México tiene grandes retos, uno de los países que menos recauda impuestos en América Latina. Estamos muy por debajo de nuestros pares latinoamericanos, inclusive de algunos países de Centroamérica. Estamos recaudando alrededor del 13% del PIB como ingresos tributarios. Somos el último país de los grupos del G20 y de la OCDE que en temas de recaudación. Pero esto nos implica varios retos que debemos de atender y que los plasmamos también en la ley de ingresos y en la miscelánea. El esfuerzo en eficiencia y el esfuerzo en recaudación tendrá que ser mayor en un contexto donde existe una desaceleración global de las economías, una desaceleración sincronizada, y donde no necesariamente estamos incrementando impuestos para el paquete 2020. Entonces, la ley de ingresos que enviamos está enfocada en dos cosas. Una es dotar a nuestras autoridades de recaudación de herramientas para poder combatir la elusión y la evasión fiscal, y por el lado de la ley de ingresos solamente estamos actualizando los niveles de impositivos por inflación. A mí me gustaría aquí resaltar que algunos incrementos de la inflación son acumulados a lo largo de los años, porque las actualizaciones no se daban cada año, algunas se daban cada 3 años o cada 6 años, entonces hay incrementos acumulados que se están dando, pero no se están creando nuevos impuestos en la ley, no se están incrementando más allá de mantener, sus niveles en términos reales. Este fue un compromiso del presidente y nos pidió así diseñar la ley de ingresos, así lo plasmamos. Ha habido discusión sobre algunos temas, pero creo que podríamos entrar en las rondas a ver los detalles, pero prácticamente es una ley de ingresos que solo actualiza o mantiene el nivel en términos reales. De la misma manera, estamos tratando de incluir nuevos sectores de la economía, como es la economía digital. No estamos imponiendo un impuesto digital, no estamos creando impuestos para este sector, estamos simplemente tratando de recaudar los impuestos por servicio o generación de rentas que se dan en el intercambio de los servicios o de las actividades económicas que se dan a través de las plataformas. Entonces, estamos hablando de 3 impuestos: es el IVA a la importación, el ISR, que tienen leyes específicas ya determinadas para su recaudación. Hemos estado muy en contacto con las empresas de la economía digital, hemos tenido muchísimas reuniones con ellos, hemos recibido sus inquietudes y de manera, creo yo, muy participativa, tanto ellos como el gobierno federal hemos establecido un marco que creemos puede resultar. México no se encuentra en este momento no cuenta con una estructura impositiva para imponer un impuesto a los ingresos que generan las plataformas, los cuales se generan en el extranjero, no se generan en México. Y esto yo creo que todavía a nivel global los países no se han podido poner de acuerdo de cómo se debe de gravar esta renta. Los últimos 2 casos que hubo que sí crearon impuestos fue Francia y Estados Unidos, se los impusieron a Google y a Facebook. Como generan rentas en Estados Unidos retalió con una imposición a productos agrícolas a estos países. Entonces, la ley de la miscelánea y la ley de ingresos solo se está enfocando a tratar de recaudar el IVA a la importación, el ISR de las actividades que se generan en el país. También ha habido, creo yo, mucha discusión sobre cuáles son las empresas que son afectadas o cuáles son las empresas que van a tener que pagar. Estamos taxando solamente lo que son servicios, como cualquier otro servicio que se intercambie, por ejemplo, en un restaurante. Y estamos dejando fuera lo que es publicidad
la generación de publicidad y el almacenamiento de datos. Y esto significa que las empresas que están relacionadas como Google, Twitter, pues no están, o el WhatsApp, que no cobra por el servicio, esos no entran en el régimen y solamente entran aquellas empresas que generan un intercambio, y lo voy a decir muy claro. Es una nivelación del campo de juego entre, por ejemplo, un servicio de hotelería o Airbnb. En ambos se provee un servicio de hospedaje, entonces en ambos se recauda un IVA y se genera una renta tanto en los hoteles como en los dueños de los departamentos. Sobre esa renta habría una retención de ISR. Entonces prácticamente es lo que estamos, es creo yo una iniciativa muy delimitada, pero que también ya empieza a preparar el terreno para que México desarrolle una estructura fiscal que permita estar alineado con un sector de la economía que está creciendo muy rápido, como es la economía digital. Me queda un poco tiempo, pero me gustaría resaltar también que, bueno, obviamente el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en un ejercicio democrático, realizaron parlamentos abiertos. Hubo varias sesiones en las cuales Hacienda estuvo tomando nota de todas las inquietudes de las empresas. Nosotros también recibimos varias reuniones en Hacienda. Tuvimos más de 10 reuniones con representantes de empresas como el Consejo Coordinador Empresarial, la Comisión de Industria y Vinos y Licores, asociaciones de empresas de ventas por catálogo. Toda la retroalimentación que recibimos, las observaciones fueron sumamente valiosas, las tomamos en cuenta durante la discusión con los diputados. Yo podría decirles que cerca del 90, un poco más del 90% de los comentarios que ellos nos hicieron los incluimos, y creemos que en un ejercicio participativo y democrático logramos establecer una colaboración entre el sector privado y Hacienda para mejorar la recaudación y el pago de impuestos. De manera, a mí me gustaría un poco ir cerrando mi participación resaltando que la ley de ingresos que estamos proponiendo tiene muy poco margen de maniobra para ajustes. Nos gustaría que el superávit primario se mantuviera en el nivel propuesto. Creemos que la señal a los mercados en términos de deuda no sería el adecuado. También nos gustaría resaltar que hubo algunas iniciativas que trajeron los diputados a la ley de ingresos y a la miscelánea. Nosotros los evaluamos, sin embargo, fueron más una iniciativa que ellos propusieron. Yo creo que muchas de las preocupaciones que recogimos en la Cámara de Diputados estaban relacionadas con tratar de optimizar el nivel de recaudación y el nivel de ingresos que pueda tener la Federación, pero me gustaría resaltar que hay muy poco margen ya para tratar de presionar los ingresos. En un ejercicio de manejo de gestión financiera, la tesorería y el presupuesto son prácticamente un espejo, y por cada operación de presupuesto tiene que haber una operación de tesorería. Creo que estamos ya en un momento en el que poner más números a la ley no necesariamente se traduciría en pesos sonantes en nuestra tesorería, y entonces creo que en un ejercicio de responsabilidad fiscal y de señal a los inversionistas, a los mercados y de mantener la deuda constante, nos gustaría tratar que la ley de ingresos se mantuviera en los rangos de los niveles agregados, de los agregados fiscales que hemos enviado. Yo ya llegué a los 20 minutos, cierro mi intervención. Obviamente estamos aquí con todo el equipo para responder a detalle las preguntas que pero mejor entramos a los detalles, ¿no? Les agradezco, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario, por la primera exposición en lo general. Vamos a pedirle a la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda coordine la primera ronda de intervenciones para cada uno de los representantes de los grupos parlamentarios en su comisión. Presidenta Ana Lilia, si es tan gentil. Gracias. Buenos días, estimados compañeros, estimadas compañeras. A los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda,
Les vamos a dar el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Empezamos para registrar si hay oradores de Morena. Del PAN. De estudios legislativos solamente. ¿Sí? ¿Ah, es ambas? Es que yo entendí que solo era estudios legislativos. A ver. Sí. De ambas comisiones. Perdóname. Muy bien, sí. Vamos entonces a iniciar de ambas comisiones. Vamos a hacer el uso de la palabra en orden descendente, por favor. De Morena, si hay alguien que quiera intervenir. Senador Burs. Adelante, 5 minutos, senador. Gracias, con su permiso, presidente. En el tema de la Ley Federal de Derechos de Agua, a los estados que son la mayoría en nuestro país, agropecuarios, nos pega durísimo el quitarnos la exención del uso del agua superficial, rodada, subterránea. Puede llegar a ser entre 3,000 y 4,000 pesos por usuario. La propuesta menciona que los concesionarios en los distritos de riego donde pega directo, particularmente duro, los usuarios son los módulos de riego que conforman todo el distrito. Y eso se repartiría entre pequeños, no tan pequeños o grandes productores. Un productor de 5 hectáreas estaría pagando por hectárea 3,500 a 4,000 pesos cada trimestre. Y son 2 trimestres del ciclo agrícola. Entonces, lo que solicitamos, para ser concreto, es que se elimine y que se quede como está hasta ahorita. Una de las cosas que dice la ley buscar es la optimización del recurso. Pues hay una ley que exige que los pozos tengan medidores. Hay muchos pozos que no tienen medidores. Es cuestión de una inspección en los distritos de riego, particularmente en los del norte del estado, los más áridos, que ni siquiera registran las extracciones de agua. La intrusión salina del mar se está dando y hay pozos de hasta 400 pies de profundidad donde aún sacan agua salada. Entonces, el remedio está en otra parte, no sacar de competencia a los agricultores que de por sí no hay apoyos, no nos han pagado el trigo del anterior ciclo, ya estamos preparando tierra para el siguiente, y una serie de desventajas nos ponen en peor desventaja. Gracias. Ojalá que tomen en cuenta esto. Gracias. Se concede el uso de la palabra por el Partido Acción Nacional al senador Madero. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenido, subsecretario. Buenos días a todos los compañeros de la Secretaría de Hacienda. Una de las críticas que más se hace es el optimismo. Yo lo voy a pedir. El optimismo que se tiene para estimar crecimiento económico que no se da y no se dio y se niega y se reniega de eso como que fueran las calificadoras o los organismos internacionales los que están mal. Y esto es preocupante porque se estiman crecimientos que no se acaban dando. Y los que sufren aquí son los gobiernos de los estados y los municipios que tienen los recortes en el camino. Mi pregunta es si no está otra vez recayendo en la misma enfermedad de sobreestimar crecimientos económicos que no se van a dar, y lo sabemos desde ahorita, ningún otro analista ni corredor lo suscribe, ni organismos internacionales, incluso en plataforma petrolera, aún contando la participación de los privados. El segundo tema que quisiera preguntar es sobre el esfuerzo recaudatorio. Bien, no hay aumentos en los impuestos, más que actualizaciones, pero no está dimensionado el esfuerzo recaudatorio. ¿Y por qué no se incluye un monto estimado de cuál va a ser la eficiencia, el impacto de la fiscalización ahora que tendrán
pues casi un terrorismo fiscal, ¿verdad? Porque ya tienen pistolas sobre las mesas para intimidar a los contribuyentes. ¿Cuánto sería ese impacto? El otro tema que quiero preguntar es el de los autos chuecos. ¿Por qué esta 15º artículo que dice que el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan a las leyes y ordenamientos aplicables a efecto de solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados, usados, localizados en territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la ley aduanera? Se me hace muy poco, pues muy poco ortodoxo el no tomar una posición, como que se está pateando el bote, se está dejando a 8 meses que se resuelva, pero yo quisiera saber cuál es la posición de la Secretaría de Hacienda y del Gobierno sobre este tema, esta materia. Hay un dato que me brinco ahorita, que es en la carátula, aparece una cosa que se llama impuestos al patrimonio, y yo lo que quiero preguntar es por qué la Secretaría de Hacienda mete un concepto y ni siquiera le pone un monto. No aparece ni el cero del impuesto al patrimonio, simplemente se lo brinca, lo omite. ¿O por qué seguir insistiendo en este impuesto? ¿Quieren reactivarlo? Un tema adicional, ahorita vamos a votar la no condonación y viene al final una facultad al Ejecutivo para que el próximo ejercicio otorgue los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales. ¿No se traduce esto en español como condonaciones, eventualmente? Y por último, va a ser el presupuesto más alto de la historia del país. 6.100.000 millones de pesos. 6 millones, ¿cómo le llamamos? ¿Trillones o qué? Trillones, son billones mexicanos. 6.100.000 millones de pesos. Y sin embargo, recortan por todos lados. Me sorprende, me surge la duda. ¿Por qué tanto recorte con el mayor presupuesto de la historia de México? Porque lo que estamos viendo es una queja transversal. Ahorita el campo, pero también los alcaldes, también los gobernadores, están sufriendo mucho. Es el recorte, el paquete de ingresos más bajo que asigna recursos a la educación y a la inversión en infraestructura de los últimos 20 años. Y estas son las dudas que me surgen a mí. ¿Por qué? ¿Dónde está la magia? ¿Qué está pasando con el dinero? El presidente Andrés Manuel, a estas alturas del campeonato, él esperaba ya tener 500.000 millones de pesos extras por motivos de la austeridad y el combate a la corrupción. Y ahorita lo que hemos tenido es una falta de 200.000 millones de pesos. O sea, ¿dónde está esa falta de atinarle a la capacidad de obtener ingresos fiscales que acaban no darse? Es cuanto. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, senador. Les comentamos que estos 5 minutos son por grupo parlamentario. Si los grupos parlamentarios quieren dividirlo en 2 tiempos, lo pueden hacer. Le vamos a dar la palabra a la senadora Vanessa Rubio, del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, subsecretario Llorio, y bienvenidos a mis compañeros de la Secretaría de Hacienda. Tengo varios comentarios ahorita en este punto de orden general, de acuerdo a la presentación que nos acaban de realizar. Y coincido con ustedes, subsecretario. Empiezan los tiempos malos a nivel internacional. Esto fue reconocido ahora por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, todas las instancias en las anuales en Washington. Y eso es preocupante porque, bueno, ayer Alemania reconoció recesión,
tienes el tema del menor crecimiento en general en la zona euro, una segura desaceleración de menos en el sector industrial en Estados Unidos, que es el que jala nuestras exportaciones, también problemas en la zona asiática. Y en efecto, problemas geopolíticos que lo que van a hacer es poner en riesgo la estabilidad financiera internacional, nos van a generar un entorno de mucha mayor volatilidad y de menores opciones de crecimiento económico. Lo que aquí me causa una preocupación mayor es que el último año tuvimos un estupendo año a nivel internacional y no lo aprovechamos. Tuvimos un estupendo año a nivel internacional y estamos creciendo debajo de cero. Primer trimestre, según el INEGI, menos 0.2. Segundo trimestre, de acuerdo al INEGI, 0. Y ya sacó la cifra de julio, menos 0.1%. Entonces, mi preocupación es si ahorita que tuvimos un camino, un paso por las nubes a nivel internacional el último año, crecimos 0, ahora qué vamos a hacer ahora que sí se pongan las cosas difíciles a nivel internacional. Entonces, mi pregunta es, y es un tema muy básico, el año pasado nos sentamos aquí con el hoy secretario de Hacienda y yo le comentaba y le decía, no tengo ningún elemento que me haga ver que México va a crecer al 2.5%. Pues henos aquí, un año después, y estamos creciendo al 0%. Entonces, mi pregunta sigue siendo la misma y todavía más exacerbada. ¿Qué cosa piensan modificar estructuralmente? Porque no dan los números, no dan las cifras. No dan las cifras para que nosotros pensemos que el año que entra vamos a crecer 2%, si ahorita estamos creciendo 0%, y si el año pasado creíamos que íbamos a crecer 2.5%, y además ahora sí la cosa se está poniendo canija a nivel internacional. Entonces, ¿de dónde está el aval que nosotros les tendríamos que dar para decir, sí es cierto, ahora sí creo que, no obstante, la cosa se va a poner peor y no obstante, ahorita estamos creciendo 0%, pues ahora sí partimos de la base, que es el primer número, el más esencial en la carátula, que es el crecimiento. Porque además sabemos que los ingresos dependen de cuánto se crezca. Y obviamente ahorita traes tus ingresos abajo, pues porque no hemos crecido de entrada lo que habíamos esperado crecer. Y si tampoco crecemos lo que creemos que vamos a crecer el año que entra, pues estamos en un brete muy, muy grande, ¿no? Se han comentado temas como la inclusión de la fuerza laboral de las mujeres, la inclusión financiera, mayor recaudación. Yo creo que todo eso son políticas que van en la dirección correcta. Ahora, hablando ya aquí entre gente que entiende los números, pues eso no nos da para que sea una transformación profunda, estructural, que nos permita pasar del 0 actual al 2%, ojalá más, ¿no? Entonces no veo dónde están las avenidas para lograr ese mayor crecimiento que ustedes nos están planteando hoy por hoy. Qué bueno, subsecretario, que reconociste que no necesariamente están aumentando impuestos para el 2020, porque sí, yo reiteraba desde el año pasado, pues hubo un aumento muy importante, por ejemplo, en lo que se cobra al ahorro, ¿no? Pasaron de 0.46 el año pasado a cobrar este año 1.04 y ahora nos están planteando un aumento adicional, 1.45%. Es un aumento y es un aumento bien grandotote de más del 215%. Entonces sí es un elemento importante a considerar y son de los temas que hay que transparentar para que el público los conozca. Yo estoy de acuerdo en que lo que nos están presentando es una carátula que tiene responsabilidad fiscal, sin duda. Con eso no puedo estar en contra. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tan responsable fiscalmente es si no es realizable? Y es exactamente mi mismo criterio que presenté aquí el año pasado. Si no vamos a cumplir la expectativa de crecimiento, que no le estamos cumpliendo, estamos distando muchísimo de cumplirla, entonces la pregunta es si es responsable o no, porque los números se ven muy bien y la carátula cuadra a todísimo dar. Mi problema es, si partimos de que no vamos a crecer lo que se dice que vas a crecer, como no lo estamos cumpliendo este año, pues entonces todos los números te truenan, todos los números te revientan. Nada cuadra, ni los ingresos presupuestarios, ni los ingresos tributarios, ni los ingresos petroleros, ni nada más. Qué bueno que se ha reconocido que las rondas sirven y que la inversión privada en Pemex sirve. Creo que es una de las noticias más importantes que haya oído yo en los últimos meses, porque en efecto se decía que no se habían recibido todavía beneficios de la reforma energética, pero qué bueno que ahorita se ha reconocido que de los 80,000
millones de barriles, 50,000 van a ser producto de las rondas del pasado. Así son las reformas. No se ven resultados de un día para otro, sino se ven resultados subsecuentemente. Y como siempre he dicho, y con esto cierro, pues no hay otro financiamiento que se haya inventado en el mundo más que el público y el privado. Y si le seguimos metiendo dinero público a Pemex, a ustedes no les va a alcanzar, les van a reventar las finanzas públicas, y por el otro lado, pues Pemex necesita recursos privados para poder seguir en un camino de menos de viabilidad financiera en el corto plazo. Y en efecto, y con esto termino, Presidenta, es cierto, la LIF tiene poco margen de maniobra para ajustes, coincido absolutamente con ustedes, yo creo que está muy apretada, pero reitero y vuelvo al punto inicial, la LIF tiene muy poco margen, punto, ya olvídense de los ajustes o no los ajustes, porque si no crecemos, reitero, como no hemos crecido ahorita, ningún número va a cuadrar. Muchas gracias. Gracias, senadora. Vamos a concederle el uso de la palabra al senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Les pedimos que nos ajustemos a nuestros 5 minutos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Nosotros estamos en un plan satisfactorio con los avances que hubo en Cámara de Diputados, haber quitado el impuesto a las tandas, haber quitado el impuesto a los refrescos, al IEPS. Sin embargo, ante el escenario complicado, vemos 10 puntos con mucha preocupación y sí creemos que se está mintiendo a México. Sí se están creando impuestos y derechos y se están aumentando otros. El primero, coincidiendo con el senador Burs, es el derecho al agua. Sin estudios, sin impacto económico, en fast track, llega esta reforma, es completamente inequitativa. De hecho, yo auguro que si sale se va a caer. Le paso el dato, es el asunto 500-2014 de este distrito, el primer distrito judicial, donde el máximo tribunal del país ya declaró la inconstitucionalidad del artículo por inequidad, violando el artículo 31 constitucional al subdividir categorías distintas a los mismos causantes. No puede ser que a los del norte nos van a cobrar los 3,000 por hectárea, en el centro y sur les ponen menores tarifas y luego inclusive en un transitorio les ponen un esquema como en el RIF, donde el primer año 10%, el segundo 20%, el 3%, y al final del día es un derecho, y un derecho debe ser proporcional a un servicio, y pues el Estado no da servicios de agua, salen de los pozos. Entonces creemos que ahí sería un despropósito, es un gran golpe al campo, que de por sí ahorita ya está castigado, y sería completamente inconstitucional. Otro punto es el de la economía digital. Desde la comparecencia del secretario se ha venido diciendo que este no es un nuevo impuesto y que ya hay alrededor de 30 países que lo cobran. Y es cierto, hay países que crearon un impuesto al consumo digital del 3%, como Argentina y Perú. Pero ustedes lo que están proponiendo es agregarlo al IVA, entonces ya no es un 3%, es un 16%. Y si además van a crear un capítulo de ICR para incorporar las retenciones de un 17%, van a encarecer un 33% los servicios. Díganlo así de claro, los servicios mexicanos de plataformas, de emprendedores, a partir de enero van a costar 33% más. Y que todavía le pongan garrote al SAT para pedirle al IFETEL que le tumben la página a ese pobre emprendedor porque no estaba registrado, pues es completamente un terrorismo digital que están planteando en la miscelánea. El tema del ahorro, como lo comentaba la compañera, pues evidentemente el aumentarlo un 200%, venía en tendencia bajando de 0.58 a 0.40 y ahora resulta que ya les gustó, lo suben a 1.04, ahora viene 1.45 y hay un gran segmento de ahorradores que ya no son contribuyentes, ya no trabajan, ya no presentan declaración y pues yo me cobro lo chino y te quito de tus ahorros los que ya habían pagado impuestos.
A mí sí me hubiera gustado esos 750,000 millones que se presume se van a cobrar con las empresas fantasma, pues de perdido algo de eso haberlo metido a la ley de ingresos. Estamos poniendo 0. Y como ya empezó la ley Mordaza, en contra de Autos Chocolate, es una barbarie premiar una ilegalidad y afectar a la industria automotriz que sí da empleo, que sí es formal. La gasolina no se toca. Los derechos mineros desvirtúan su objeto. El derecho minero se hizo para poder resarcir a ese municipio en sus calles todo el destrozo que hacen las minas y su transporte. Para eso se creó, para eso se etiquetó. Y hoy de un borrazo dicen, no, mejor escuelas, y yo digo cuáles. Eso es completamente también inconstitucional. Y bueno, último punto, el tema de los esquemas reportables y la cláusula antielusión. Hay, y los invito, mucha jurisprudencia ya de Sala Superior del Tribunal Fiscal que establece que nuestro modelo no puede adoptar las cláusulas anglosajonas de abuso del derecho, de fraude a la ley, porque este sistema jurídico mexicano tiene el principio de legalidad. Y los contratos de los contribuyentes, salvo juicio mercantil el contrario, tienen buena fe. Entonces, ahora, ¿por qué el SAT va a ponerse a desconocer contratos mercantiles por un supuesto cláusula antiabuso? Y ahora resulta que también el SAT va a ser tribunal fiscal y le tenemos que decir qué estrategia está haciendo la empresa, donde ahí vienen tus utilidades, tus clientes, tus procesos, tus patentes, pues me las tienes que dar y yo voy a decidir si es viable o no es viable. Bueno, creemos que esa es la tarea del tribunal fiscal y no debe el SAT creerse un tribunal de justicia fiscal. Para eso creamos el tribunal fiscal. Muchas gracias. Gracias. Por el Partido del Trabajo, me gustaría saber si hay algún orador. ¿No es? ¿Sí? No estoy en la comisión. A ver, vamos a ver, si no hay integrantes de las comisiones del PT que quieran participar, vamos a abrir ronda, si hay invitados de este partido. Entonces vamos a darle el uso de la palabra a algún invitado de la fracción del PT si está aquí presente. ¿No es así? Entonces, concedemos el uso de la palabra al Partido Encuentro Social, al Partido de la Revolución Democrática. Adelante, senador. Mucho gusto, qué bueno que nos visiten. La verdad es que noto muchas incongruencias en las políticas fiscales que están aplicando. Fíjese que hace unos meses se aprobó una ley donde el gobierno iba a confiar en la buena fe de todos los ciudadanos, y eran aplausos y vivas y porras que ahora sí se estaba cambiando todo en México, la cuarta transformación. Y ahora, a los pocos meses, ya todos los ciudadanos somos casi delincuentes, a todo mundo somos delincuentes hasta que demostremos que somos inocentes. Esa verdaderamente es algo sorprendente, cómo cambian de manera de pensar en un ratito y cómo están, sinceramente se lo digo, estas políticas fiscales y todos los cambios a las leyes fiscales y penales realmente están asustando a la gente no va a invertir. Y como comentaba la compañera Vanessa Rubio, va a ser muy difícil que el país crezca si seguimos asustando a los inversionistas. Va a ser muy difícil, por ejemplo, el tema del agua. Ayer inmediatamente se comunicaron conmigo gente de Nuevo León muy preocupadas por este aumento al agua. O sea, ¿cómo vamos a producir más si quitas apoyos al campo? Y ahora le cobras el agua más cara. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, ¿cuál es la lógica? ¿O cómo creen ustedes, funcionarios, que va a aumentar la producción, que vamos a ser más productivos, que vamos a hacer más con menos? Esto verdaderamente es una incongruencia lo que están haciendo, y así está pasando en muchos sectores que ya no se apoya a la micro, pequeña y mediana industria o empresas. Se han desaparecido muchos apoyos, y como bien dice
el senador Madero, ahora hay más dinero y ahora hay menos recursos para la gente, pues como que no es congruente qué está ocurriendo en nuestro país y que además nos va a llevar a que crezcamos menos, y si la economía formal crece menos, nos vamos a empobrecer todos, porque si la gente paga menos seguro social, menos Infonavit, menos impuestos, menos van a recaudar ustedes y se van a caer todas sus previsiones que están haciendo de manera muy ilusoria. Y también estamos golpeando a la clase media. Esa clase media en México que está entre los 7,000 y 14,000 pesos de ingresos mensuales. Fíjense cuánto estamos hablando que es la clase media, de 7,000 a 14,000. Yo creo que ninguno de aquí gana eso. Pero eso es nuestra clase media, y esa clase media la seguimos apretando, no les damos ninguna concesión de nada, no les permitimos deducir colegiaturas, no les permitimos deducir prácticamente nada, así que son los que están obligados a sostener nuestro sistema de ingresos. Yo sí sugeriría muy respetuosamente que fueran haciendo un análisis más serio. López Obrador en campaña decía, cuando querían aumentar los impuestos el anterior presidente, que cómo era posible que quisieran dinamizar la economía, hacerla crecer aumentando impuestos. Y ahora ya están en el poder y están aumentando impuestos, realmente están aumentando impuestos. Quererle cambiar el nombre o decir que no está pasando nada no es cierto, y toda la presión fiscal que se está generando ya, psicosis contra la gente, nos va a generar efectos adversos y sí nos va a perjudicar a todos los mexicanos. O sea, el problema no es un partido, no lo crean que es un partido, el problema es México, el problema es que nuestro país vaya hacia abajo, y entonces en 2 o 3 años vamos a estar en una situación de pobreza más grave que la que estamos teniendo ahorita. No estamos generando riqueza, no hay políticas de generación de riqueza en México, ese es el problema. O sea, me refiero a riqueza, no que hayan ricos, sino que estemos generando riqueza, que estemos generando crecimiento económico, que más gente se integren a la actividad productiva y que pueda la gente vivir mejor. Esto es lo que tendríamos que buscar. Eso es mi comentario. Gracias. Gracias, senador. Le pregunto al senador Miguel Ángel Lucero, del PT, si quiere participar en nombre de su grupo parlamentario. Sí, con todo gusto. Gracias. Señor subsecretario, muy simple mi pregunta. Tenemos un plazo crítico hasta el día 24 de este mes para, no sé cómo le vamos a hacer, para regularizar el uso de la cannabis en todas sus vertientes. ¿No tienen considerado los impuestos que se van a recabar por todos los mecanismos, venta, transportación, producción de la cannabis? Pienso que va a ser mucho y pienso que ya es una realidad. No veo que esté contemplado, es mi pregunta nada más. Claro, muchas gracias, señor senador. Queremos informarles, antes de que proceda el señor subsecretario a dar respuestas a esta primera ronda, compartirles que en virtud de que las preguntas y las observaciones de las y los senadores fueron en las 4 disposiciones jurídicas que se están discutiendo, hemos consensado con la presidenta Ana Lilia y con la mesa directiva de la Comisión de Hacienda que en este momento el subsecretario dé respuesta a los temas comentados, aunque no solo corresponden al primero de ellos, y que subsecuentemente se aborden los 3 en su presentación para que las 3 rondas subsecuentes se puedan abordar con preguntas y respuestas de todos los temas. Esto nos va a agilizar el proceso del análisis y la discusión. En el uso de la voz, el maestro Gabriel Llori, subsecretario, hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Agradezco todas las preguntas y comentarios, senadoras y senadores. Déjenme comenzar con el tema de derechos de agua y autos chocolate. Estas iniciativas no las habíamos incluido nosotros en la propuesta que enviamos de ley de ingresos y miscelánea. En un ejercicio, creo yo, de un país democrático, las discusiones que se dieron en la Cámara de Diputados desembocaron a que fuera una propuesta que se hizo en esa Cámara. Nosotros evaluamos cuál era el impacto, digamos, en términos de derechos de agua.
estimamos que solo se estaría afectando el 2% del universo de los títulos de concesión, es decir, a los pequeños productores no necesariamente estarían siendo impactados. Sin embargo, es una iniciativa que nosotros no incluimos en la ley de ingresos que enviamos como parte del paquete. En cuanto a los autos chocolate, yo concuerdo, creo que ya existe un marco jurídico y regulatorio para regularizarlos, y creo que el transitorio tal vez no agrega más allá del marco jurídico existente. Yo digo, obviamente lo pongo a discusión con ustedes, creo que ya existe una solidez jurídica en todas las leyes que tenemos para que se aborde el tema de los autos chocolate, o de los autos que de manera ilegal han entrado al país. También creo que está relacionado obviamente con señales que pueden ser tomadas de manera equivocada con la industria automotriz, y yo creo que desde el punto de vista de Hacienda es la posición que tomaríamos, por lo que sí, la verdad es que sí no vemos que este transitorio pueda abondar ya más al marco jurídico que tenemos existente en las leyes, ¿no? Me gustaría también tocar un poco rápidamente el tema de las variables. Pemex en los últimos años ha venido reduciendo su plataforma petrolera, y esto no ha pasado en los últimos meses, es un efecto que orgánicamente empezó a experimentar la empresa. En los últimos 10 años la plataforma se cayó a la mitad. Sin embargo, los esfuerzos de la empresa en los últimos años se han enfocado a dos cosas. Primero, a estabilizar la producción. Lo han logrado estabilizar en los últimos 3 meses. Por ejemplo, en enero del 2019 la plataforma era 1.623.000.000 de barriles diarios. Para julio ya la habían mantenido en 1.671.000, en agosto fue 1.683.000, en septiembre es 1.715.000, entonces no solamente la han logrado ya parar esta caída, sino que la han logrado estabilizar, y de acuerdo a las proyecciones que ellos tienen, estarían esperando lograr una producción de 1.800.000 a los últimos días de diciembre. Si este es el caso, la base con la que empezaría la producción de Pemex en el 2020 estaría cerca de la meta que hemos expresado, que hemos plasmado en los criterios. Obviamente pues hay retos muy importantes. Hace un par de meses uno de los pozos se inundó. Este tipo de evento, un evento climatológico, puede afectar la producción, pero creemos que si ellos logran si ellos realmente logran alcanzar estos objetivos, en el 2020 la plataforma podría ser realizable. Y esto me lleva un poco al tema de las rondas. Sí, efectivamente estamos incluyendo ya el resultado de rondas del sector privado. Serían 80.000 barriles en promedio diarios que se estarían poniendo en la meta. A mí me gustaría resaltar también que nos hemos reunido con muchas de las empresas privadas que están extrayendo petróleo en aguas profundas. Lo que nos han expresado ellas es que usualmente les toma 7 años identificar si un lugar tiene o no petróleo, y luego 3 años establecer toda la infraestructura para poder extraerlo, y eso la verdad es que nos lleva a darnos cuenta que no necesariamente la producción que se había esperado se va a dar. Algunas de ellas no han encontrado petróleo, y esto obviamente no es en vano, porque ahora sabemos que ahí no hay, entonces tanto Pemex como las empresas privadas no tienen que buscar, pero es un negocio de alto riesgo que ellas mismas nos han expresado. Yo lo que pienso es esta dinámica de inversión privada sin duda sí es necesaria, no solamente en Pemex, sino en muchos elementos de la economía. La inversión pública no necesariamente va a poder suplir a la inversión privada, ni en el corto plazo ni en el mediano plazo, y por lo tanto sí tenemos que trabajar en mecanismos que permitan que o bien los recursos públicos ayuden a potenciar inversión privada, o bien que se logre una convergencia de ambas inversiones para lograr alcanzar crecimientos que se están planteando. En este sentido, yo creo, hace poco el secretario inclusive lo mencionó, pensamos que crecer al 4% en promedio, o al 4% durante el sexenio es factible. Algunos estados están creciendo al 4%, tenemos otros estados que no, y ahí es donde tenemos que enfocar los esfuerzos de inversión. Ahora bien,
En el sur es donde no necesariamente tenemos economías de aglomeración que nos van a permitir o facilitar la inversión de los privados, y ahí es donde prácticamente estamos tratando de poner el esfuerzo de inversión pública, de lo contrario no se va a dar. Y yo creo que en breve ha habido ya reuniones con el sector privado y la Secretaría y la Presidencia de la República para identificar proyectos que pueden ser bancables, que pueden tener un retorno. Y en este sentido creo que en un par de semanas pueden llegar ya a algún acuerdo que permita que los privados estén participando en todos aquellos proyectos donde hay una rentabilidad adecuada, razonable, con reglas muy claras de participación, y el sector energético, si bien la actual administración lo percibe como un tema estratégico para reducir la dependencia hacia otros países, efectivamente creo que la inversión privada tendrá que tomar un rol importante, ponderando siempre que exista esta independencia tanto energética que está proponiendo la nueva administración. Y en este sentido, la pregunta de ¿qué cambios estructurales tienen que suceder? Tienen que suceder muchísimos. Creo yo que México está enfrentando muchos retos, como lo mencionamos, la falta de participación de mujeres en la economía. Eso nos da el equivalente a un bono demográfico. Existe un factor de producción en la economía que no está actualmente en servicios remunerados. Y esto es donde yo creo que el gobierno tiene que trabajar y hacer un cambio para que las mujeres se puedan integrar a la fuerza laboral remunerada. Estamos también tratando de identificar cuáles son las reformas que tienen que estar relacionadas con profundizar el sector financiero. No me refiero solamente al sector bancario, tendría que ser el sector de aseguradores. Creo que de manera también histórica el gobierno federal era el gran comprador de estos sectores, y creo que tenemos que dinamizar más el sector y volverlo más profundo para que puedan financiar actividades productivas en el país. Y en ese sentido estamos reuniéndonos con el sector financiero para identificar exactamente qué tipo de reformas necesitamos hacer. Otro de los temas creo muy importantes que tienen que pasar en los siguientes meses, y no lo incluimos en este paquete fiscal, es que tenemos que movernos hacia una estructura que nos permita tener políticas contracíclicas. Actualmente, creo yo, tenemos mecanismos que nos permiten suavizar los ingresos, como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. No necesariamente tiene una regla de fondeo estratégico de mediano plazo, en realidad es un poco lo que sobra de los excedentes se va captando, se va a generar un ahorro, y es valioso ese ahorro que esté. Es un colchón de liquidez que tiene el gobierno federal, y también un poco de ese colchón es para los estados. Sin embargo, no hay en este momento una estructura que nos permita tener una política contracíclica, y no lo incluimos en este momento en el paquete porque pensamos que es una reforma muy importante que tiene que ser discutida con los diputados y con los senadores, senadores, diputados, etcétera, ¿no? Y también con los actores económicos del país. La idea que tenemos de la política contracíclica es que deberíamos de estarnos moviendo primero a una definición de deuda neta a deuda bruta, y la razón de cambiar la definición es que la forma en la que actualmente estamos reportando la deuda implica a la deuda bruta restarle las disponibilidades de efectivo que están en tesorería. Entonces hay muchas variables que juegan y no necesariamente nos permiten tomar decisiones adecuadas para una política contracíclica. El segundo gran cambio que queremos hacer es que deberíamos de estar fijando una trayectoria de gasto fija que nos permita ahorrar cuando los ingresos vayan por encima de esa trayectoria de gasto, y ese ahorro se captura en el fondo contracíclico, y que cuando los ingresos vayan por debajo podamos extraer esos recursos y utilizarlos para gasto contracíclico. ¿Qué significaría gasto contracíclico? Tiene que ser gasto en infraestructura, tiene que ser gasto que ayude a los individuos de la sociedad, de la economía, que probablemente están enfrentando una restricción de liquidez. Tiene que ir probablemente a garantizar algún tipo de créditos de consumo, de compras de bienes durables que nos permita atenuar impactos sobre la economía. Ya tenemos prácticamente una regla que nos gustaría empezar a discutir con ustedes y que vamos a poner obviamente a su consideración una vez que pase el paquete, pero en este momento México sí no tiene una estructura que nos permita reaccionar con una política contracíclica muy de mediano plazo, y creemos que ese es el próximo paso que tenemos que dar. En el mismo sentido, hemos sido muy vocales también en expresar nuestra
nuestro acuerdo de que se generen pesos y contrapesos para identificar, mejor dicho, para establecer marcos macroeconómicos que estén muy bien informados y que sean debatidos y discutidos. Hay una iniciativa que se lanzó en la Cámara de Diputados de crear lo que sería el equivalente a un consejo de expertos. Perdón. Muy bien. Bueno, muy bien, y creo que creemos que este tipo de iniciativas que fortalecen los pesos y contrapesos son muy beneficiosas para el país, porque nos permitiría discutir en un marco de discusión técnica lo que serían los acuerdos, los criterios macroeconómicos con los que se formula. Entonces, eso lo vemos bastante bien. Si bien nosotros no podríamos apoyar porque habría un conflicto de interés en lo que nosotros pudiéramos facilitar información, etcétera, lo haríamos de manera gracias, perdón. Con respecto a la economía digital, efectivamente no es el objetivo inhibir sectores emprendedores de las plataformas. Nos estamos enfocando solamente a los ingresos que se generan por servicios. Esto lo vemos como una estrategia de nivelar el campo de juego, ¿no? Hay servicios de hotelería que están establecidos, que pagan supervisión, que todas las autorizaciones alrededor de ellas, y están pagando IVA. En este sentido, lo que creemos es que los servicios, por ejemplo, de hospedaje que se dan a través de las plataformas solamente tendrían que estar pagando el mismo nivel de IVA que paga un hotel. De la misma manera, los servicios de transporte, que ya todos conocemos y que a veces usamos en la ciudad, pues también hay un sector de taxis que han pagado impuestos, pagan los impuestos relacionados con su actividad, y prácticamente estamos nivelando el campo de juego con esta iniciativa. Es una economía que va a crecer mucho, es un sector económico nuevo que está creciendo de manera acelerada, y lo que queremos es nada más alinear nuestra actual estructura fiscal y nuestra actual estructura de recaudación con un sector que va a crecer de manera muy acelerada. Inclusive las plataformas no necesariamente perduran mucho tiempo, entonces tenemos que tener esta flexibilidad para saber adaptarnos y recaudar. Pero es más es una iniciativa que tenemos para nivelar el campo de juego con otros sectores de la economía que también se sienten un poco desfavorecidos porque ellos sí están pagando impuestos sobre estas actividades. Me gustaría resaltar que, derivado de las reuniones que tuvimos con las empresas, yo creo que de manera muy colaborativa ellas se sentaron, y quiero hacer un reconocimiento a las empresas porque estuvimos discutiendo de manera muy intensa. Decidimos también retirar la iniciativa de bajarles el switch. Sí creemos que lo que hemos establecido con ellas es reunirnos cada 2 meses para ir viendo cómo van sus avances. Hay 2 cosas que ellos van a tener que hacer, que va a ser modificar sus plataformas para poder retener este impuesto, y esto va a implicar inversiones de su lado. Ellos nos pidieron una extensión de este plazo, el plazo lo hemos establecido en las modificaciones a la minuta. Con ellos empezamos una discusión hace aproximadamente 6 meses, todavía faltan otros 2 meses para que acabe el año, entonces prácticamente ya llevan 8 meses que ellos están conscientes de que van a tener que realizar estas inversiones. Les pusimos una fecha límite para que las inversiones a sus plataformas se realicen a junio, por lo cual tendrían prácticamente 12 meses ya en las que ellas tendrían que adaptar sus plataformas. A mí solamente me gustaría abrir un paréntesis en este sentido. Hace un par de años los bancos empezaron también a hacer plataformas de recolección y tuvieron que hacer inversiones muy importantes en sus sistemas. Por ejemplo, ya muchos utilizamos líneas de captura para pagar algunos aprovechamientos o productos, y les tomó igual prácticamente entre 6 y 8 meses adaptarse. Entonces, de manera muy voluntaria, muy colaborativa, y quiero reconocer mucho esto a las empresas, nos hemos sentado y decidimos que no es necesario tener una medida como la de bajarles el switch, y creemos que de manera muy amistosa vamos a poder lograr los objetivos que planteamos y que establecimos entre las empresas y la Secretaría de Hacienda. Con respecto a esto, también me gustaría resaltar que retiramos la iniciativa de que se retuvieran por parte de las empresas de ventas por catálogo la retención que su mayoría son mujeres. Lo que establecimos es un transitorio que facilite, un transitorio que lleve al sistema de administración tributaria, al SAT, a facilitar la retención cuando los individuos lo requieran.
También creemos que digamos, esta actividad ya generaba impuestos y tendrían que haber reportado los impuestos de ventas por catálogo. Pero hay complicaciones para poder recaudarlos. Algunas de las ventas por catálogo sugieren el precio final de venta y esa diferencial permitía identificar cuánto se tenía que retener. En otros casos las empresas no lo hacen, por lo tanto el precio varía y eso implica una complicación que inhibe que sea la propia empresa la retenedora. Pero el objetivo ahí principal era, ya eran individuos obligados a pagar impuestos, lo único que queríamos era facilitar la retención de los impuestos, de la misma manera en que un restaurante retiene el impuesto del IVA o el impuesto sobre la renta de sus empleados, o la Secretaría de Hacienda nos retiene a nosotros como empleados nuestros impuestos. Lo quitamos, está como en un transitorio solamente para que el SAT facilite mejor dicho, proponga mecanismos que faciliten la retención. Entonces, esa es la modificación y lo hemos retirado de la iniciativa. Con respecto a nuevos sectores que se quieran gravar, como la cannabis, hay diferentes formas en las que podríamos, hay prácticamente 3 modelos en los que podríamos abordar el tema, pero al final vamos a necesitar que primero ustedes definan cómo va a ser el esquema en el que se va a producir, que se va a establecer legalmente esta actividad, antes de realmente proponer una forma de recaudarlo. Por eso no lo hemos incluido en la ley de ingresos. Tampoco lo estamos estableciendo de manera directa. Sí, primero necesitaríamos saber quién va a producir, quién va a vender, cómo se va a distribuir, cuáles son los puntos de control. Haciendo un símil con la empresa, con el sector de bebidas alcohólicas, hay diferentes puntos de control donde el SAT tiene que intervenir para establecer niveles de calidad, etcétera, y taxar en los diferentes puntos. Y luego hay una venta al final ad valorem. Tendríamos que estar pensando en algo similar que nos permita, primero, que el sector se desarrolle y se consolide, y después, una vez que está consolidado y establecida la actividad económica, taxarlo de manera tradicional como lo estamos haciendo. Por lo tanto, en este tema sí, primero necesitaríamos que nos definan quién lo vendería, quién la produciría, dónde se distribuiría, etcétera, para poder primero entonces establecer los puntos de control y no inhibir una nueva industria. Esto amerita bastante discusión y en este mismo sentido, inclusive para los productos de ventas de bebidas alcohólicas, lo que hemos discutido con muchas de las empresas es que probablemente nos vamos a tener que mover a un esquema de imposición mixta, donde no necesariamente tenemos que cobrar ad valorem, sino un pedazo va a tener que ser ad valorem y el otro va a tener que ser una cuota fija sobre el nivel de alcohol. Y el objetivo prácticamente es también nivelar el juego entre diferentes industrias, entre diferentes empresas que tienen ciertas ventajas por tener un menor precio, pero que tienen los mismos niveles de contenido de alcohol que venden, ¿no? Entonces, estas iniciativas creo que tendrían que estar incorporadas en una reforma fiscal que tendremos que que tenemos que poner sobre la mesa con ustedes. Este es, creo, otro de los cambios estructurales que tenemos que hacer. No nada más la parte contracíclica, sino tener eventualmente una propuesta de reforma fiscal que sea progresiva, que sea equitativa, que incluya elementos de medio ambiente. Creemos que los impuestos al carbón tienen que ser incluidos. Y estos, digamos, serían los grandes, en términos generales, los lineamientos con los que elaboraríamos una propuesta de reforma fiscal que nos permita flexibilizar la recaudación, incrementarla, al mismo tiempo que se protege a los contribuyentes y no inhibe industrias nacientes. Con respecto al ahorro, esta es nosotros solamente actualizamos una regla que ya estaba en la ley que fue incluida en la ley desde el 2003. Es la fórmula con la que se determina implica que tenemos que actualizar con base en el diferencial que se genera por la tasa nominal de ahorro de los gobiernos, de los instrumentos de gobierno menos la inflación, derivado de que somos uno de los países con tasas de interés nominales más altas en el mundo.
y que la inflación se ha venido desacelerando de manera muy rápida en los últimos meses, el diferencial se amplía y la fórmula que está en la ley desde el 2003 prácticamente nos establece que tendríamos que hacer esta actualización. Es una actualización que no definimos de manera discrecional, por eso creo que se estableció de manera muy adecuada una regla clara para irlo actualizando. Es prácticamente lo que hicimos. Entonces, no es un impuesto nuevo al ahorro, es solamente la actualización de una regla que está establecida en la ley. Seguimos la fórmula tal cual está en la ley. Si consideran que habría que hacer modificaciones, creo que sería algo que tendríamos que discutir de manera muy estudiada y muy informada, pero prácticamente solo actualizamos esta regla, ¿no? Cierro yo aquí mi intervención para la siguiente ronda. Gracias. Gracias, subsecretario. Agradecemos sus respuestas y seguimos con la segunda ronda de intervenciones de las y los senadores. De la misma forma, le solicito a la presidenta Ana Lilia lleve el registro de los oradores, por favor. Gracias, senador. En esta segunda ronda vamos a iniciar con el Partido de la Revolución Democrática. Me gustaría si hay algún participante. No. ¿No? El Partido Encuentro Social. El Partido del Trabajo. El Partido Movimiento Ciudadano. Muy bien. El Partido Revolucionario Institucional. ¿Tampoco? No, sí, seguro sí. ¿Sí? Claudia. Muy bien, se concede el uso de la palabra a la senadora Claudia. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos, subsecretario, bienvenidos todos los compañeros de la Secretaría de Hacienda. Senadoras, senadores, pues, a ver, me preocupan algunas cosas como el hecho de no ver reflejados los ingresos por las empresas factureras, según la estimación que hicimos del propio SAT, de 354,000 millones de pesos al año por el uso de facturas utilizadas pues para transacciones apócrifas, no están reflejadas en los ingresos. Otro tema que no está reflejado en el ingreso es el tema de las condonaciones. Según los cálculos que ustedes mismos hicieron de las condonaciones a valor presente y anualmente serían 33,000 millones de pesos promedio, no están calculados. Otro tema que me preocupa que estén ustedes calculando es la recaudación de 10,500 millones de pesos por el impuesto sobre autos nuevos. Ya dijo la empresa que le cayó un 36% a la venta, pero además, como viene la regularización de autos chocolates, pues me parece que tienen ahí sobreestimada esa recaudación. Respecto a, en ley de ingresos, aprovechamientos, otros traen un ingreso proyectado por 91,427 millones de pesos. Y me podría decir, subsecretario, dichos ingresos, ¿de dónde provienen? ¿Cuáles son los otros de otros? La recaudación del IEPS de la gasolina trae 343,000 millones de pesos, son 73,000 millones de pesos más que en la Ley de Ingresos 2019. Le quiero preguntar, porque este es un tema interesante, ¿cuál fue el precio de la gasolina que se utilizó para calcular esta recaudación? Me gustaría saberlo particularmente. Quisiera, que es un tema que ya he platicado con el senador Armenta, ya viene en la Ley de Ingresos una propuesta para hacer negociaciones de pago con quienes son deudores del ISSSTE. Viene una propuesta para hacer negociaciones de pago para quienes son deudores de la CFE, pero no viene una propuesta, y nosotros queremos entregar una propuesta para quienes son deudores del IMSS. Es importante darle a los municipios, esto es un tema principalmente para municipios, y recordemos que se puede diferenciar entre la iniciativa privada y el sector público con el tema de los que son afiliados voluntarios, que es como se le llama en el artículo 13 de la ley del IMSS, a todos los que están en el sector público. Entonces queremos hacerles una propuesta para que también podamos colocar un transitorio que le permita a los municipios hacer convenios de gradualidad de pagos, a razón de que ya tienen al SAT encima, con amenazas de congelamiento de cuenta de participaciones, y no creo
que le queramos generar un problema de ingobernabilidad al presidente. Ahorita tiene a los presidentes municipales en el Zócalo, precisamente porque no hay flujos de que les ayuden a tener las finanzas municipales sanas y no podemos encontrar un mecanismo de ayuda para que se subsanen esos adeudos con el IMSS. Yo creo que cuando no hay recursos, subsecretario, tiene que haber voluntad. Entonces aquí sí le voy a pedir que si ya está lo del ISSSTE y lo de CFE, metamos una propuesta que le voy a hacer entrega del IMSS. Y otro tema que le quiero preguntar, ¿cuál es el razonamiento jurídico, el razonamiento también ético que están tomando a consideración para desvirtuar el fondo minero? El fondo minero es un recurso de retorno a comunidades emproblemadas porque la industria minera está ahí. Y resulta que se va todo a escuelas, a que lo maneje la Secretaría de Educación en todo el país y que nada va a regresar a esos municipios, ni siquiera les dejamos un porcentaje de retorno como estaba antes. Entonces me preocupa mucho saber cuál es su argumentación. Yo voy a hacer un llamado a todos los senadores de estados mineros para que no permitamos que se lleven el fondo de nuestros municipios y nuestros estados, pero por lo menos saber en qué están pensando ustedes. Gracias por sus respuestas. Muchas gracias, senadora Claudia Anaya. Le concedemos el uso de la palabra al senador Damián Cepeda, de la fracción del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, senadora subsecretario, bienvenido. Siempre he creído que es muy importante el intercambio entre poderes, sobre todo cuando tiene un impacto en la vida de los ciudadanos, las decisiones que se van a tomar. No hay una política pública más importante que la política económica, porque es el principal, digamos, instrumento de incidencia, tanto en el cobro del pago para después la aplicación. El problema es que se ha venido manejando información que engaña a los mexicanos, y lo digo con toda claridad y por supuesto con respeto, pero creo que hay que aprovechar la oportunidad para hablarle con la verdad a los mexicanos. Hay varias fuentes de ingresos, 5 yo diría que te puedes hacer de más recursos, suponiendo sin conceder que el gobierno requiriera de más recursos. Nunca ha tenido tanto dinero como hoy el gobierno, nunca en la vida. Entonces esta narrativa de que necesita más dinero el gobierno, pues yo diría, está a análisis, porque 6 billones nunca han tenido el gobierno mexicano. Entonces esta lógica de es que necesitamos más dinero y por eso le vamos a quitar más al mexicano, yo no la comparto. Al menos 5, una, la fácil, aumentar impuestos, que la han hecho muchos gobiernos, hoy se dice aquí que no se está haciendo, ahorita me regreso a ello. 2, aumentar la base de contribuyentes, yo no veo ninguna estrategia clara en este paquete para aumentar el porcentaje de personas que están pagando impuestos. Si pagaran más personas lo justo, pues podríamos todos pagar menos, pero en tanto pocos están pagando impuestos, pues ese impuesto que se paga tiene que ser mayor. Mi pregunta concreta en esta segunda sería, ¿qué se está haciendo o qué se va a hacer para aumentar la base de contribuyentes? Tercero es ajustar el cinturón, gastar mejor. Hay ciertas estrategias de gasto, están, digamos, en la materia de egresos, creo que no lo suficiente, pero bueno, es la tercera. Y cuarta y quinta, entro ya a temas en que le quiero preguntar. La cuarta es bajar impuestos. Hay toda una corriente a nivel internacional, particularmente en lo que tiene que ver con desarrollo económico, que sostiene que si se reduce los impuestos a la renta o su equivalente, fomentas el desarrollo económico y por lo tanto en volumen pudieses tener mayores ingresos. Quisiera preguntarle la opinión a los encargados de la política fiscal de este gobierno, si comparte eso o no, si pudiéramos estar viendo en el corto plazo una propuesta de disminución con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y por lo tanto tener mayor productividad y mayores ingresos. La quinta tiene que ver con la deuda, subsecretario. Empiezo con mis preguntas concretas. Yo escucho reiteradamente que no se está aumentando la deuda. Sin embargo, yo no sé si mis ojos me mienten, pero leo en la página 9 de la Ley de Ingresos 584,000 millones de pesos de nueva deuda para este país. Un balance de 532,000 internos más 100,000 externo, o sea 5,300 millones de dólares, pues ya van en 630,000, después 11,000 millones de dólares a Pemex y luego casi 10,000 a CFE. Si no me fallan mis matemáticas, es casi 1 billón de pesos de deuda. Entonces mi pregunta concreta es, ¿nos puede decir a los mexicanos con cuánto se está autorizando de deuda pública para el 2020 en esta nueva ley de ingresos?
en el cálculo. Segunda pregunta, o continúo con mis preguntas. Se dice, decía ahorita que regresaba el aumento de impuestos, que no se aumentan impuestos. Me parece que estamos cansados los mexicanos de que nos digan una cosa, nos prometan algo en campaña y después se encuentren como argucias legales para decir que no se les están mintiendo. ¿Sí o no van a pagar más los ahorradores mexicanos? En términos netos. O sea, hoy en el 2020, con este paquete, ¿va a pagar más alguien por su ahorro de dinero? ¿Sí o no? Si sí, hay un aumento. Pues hay que decirlo, es que es una actualización. No, hay un aumento, vas a pagar más. ¿Sí o no va a pagar más el mexicano por los servicios digitales? Son preguntas muy, muy concretas. ¿Sí o no van a pagar más los agricultores por derechos de agua? Y yo en eso me quiero regresar. Por un lado escuchamos al presidente decir que es bien importante el campo, que la autosuficiencia alimentaria, que hay que producir, y el maíz y el trigo y un montón de temas con los cuales yo comparto. Pero por otro lado le asestas un golpe durísimo a la producción, incrementando exponencialmente el cobro por derecho de agua. Escucho que no es cosa de Hacienda. Pues qué bueno, compañeros, entonces pues ya quedó claro, Hacienda no tiene interés en el derecho de agua, quitémoslo aquí en el Senado. Yo escucho aquí a Morena, al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano y a otros decir que es un error este derecho de agua. Perfecto, Hacienda no lo propuso, a alguien se le ocurrió en la Cámara de Diputados, quitémoslo, porque le va a dar un golpe muy fuerte al campo mexicano. Decirle, subsecretario, hubo una promesa concreta de parte del presidente en campaña y era eliminar el impuesto a las gasolinas. No era mantenerlo estable, como hoy se dice, era eliminar el impuesto a las gasolinas. Yo hoy veo 342 mil millones de pesos de ingreso de IEPS por gasolinas. ¿Van a eliminar o no? ¿Estarían de acuerdo en eliminar el gobierno el impuesto a las gasolinas? Que tomáramos esa decisión aquí en el Senado y que le pueda bajar el costo a los mexicanos. ¿Pudiera decirnos cuánto de la estructura de costo al precio final de venta es impuestos, tanto de IEPS como de IVA? Es decir, en un litro cuesta tanto la gasolina, ¿qué porcentaje es impuestos, tanto de IEPS como de IVA? Y voy cerrando ya con un tema muy específico. Hubo un avance en esta propuesta que ustedes hicieron con una parte importante de la industria maquiladora, las shelters, los albergues. Es un esquema que se utiliza en donde se hace toda una administración aquí a nivel local por mexicanos, en tanto extranjeros llevan a cabo sus labores en nuestro país. Esto genera miles de empleos en muchos estados. Yo vengo de un estado en donde este esquema genera miles de empleos. Se avanzó con algunas regulaciones, sin embargo, hoy por hoy la industria maquiladora shelter paga impuestos como cualquier otra. O sea, hay un pago de impuestos que se genera para el gobierno, pero se le ha negado lo que se llama establecimiento permanente. Esto ocasiona una posible doble tributación, es decir, que lo que se pague de impuestos aquí no pueda ser compensado por el extranjero en su país. Esto evidentemente saca de competencia, porque si tú eres extranjero vas a querer usar un esquema de albergue si tienes el riesgo de que no te puedan acreditar tus impuestos. Ha habido voluntad de Hacienda, hubo voluntad en Cámara de Diputados de avanzar en algunas modificaciones, pero esta, por algún motivo, la han dejado fuera. ¿Estaría de acuerdo la Secretaría de Hacienda en que pudiéramos otorgarle la calidad de establecimiento permanente a la industria albergue bajo la lógica de que pagan impuestos en nuestro país? Por sus respuestas, muchas gracias, subsecretario, y continuaremos, por supuesto, con este análisis de interés para todos. Muchas gracias. Gracias, senador. Vamos a pasar a darle el uso de la voz a el partido de Morena, nada más que vamos a dividirlo en dos tiempos para que nos ajustemos. Senadores, son 5 minutos por grupo parlamentario, inicia el senador Narro y concluye el senador Guadiana, por favor. Gracias. Bueno, el comentario inicial es que sí hay un mayor peso ahora, sobre todo en el pago de las pensiones. O sea, sí hay a lo mejor mayor presupuesto, pero hay un mayor gasto también que antes no se tenía. Es cierto que lo que no se percibe es una política contracíclica en la propuesta,
Y entonces el tema de la deuda, que aparentemente aparece y no aparece, pero ahí está, yo creo que había que plantearla con claridad y meter la deuda en lo que es inversión en infraestructura productiva, fundamentalmente. Entiendo que una parte va para Pemex y otra a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso se plantea lo de los PIDIREGA, sobre todo para el tema de las combinadas en la Comisión Federal de Electricidad. Pero había que plantearlo con mucha transparencia. O sea, yo sí creo que necesitamos aumentar nuestra posibilidad de deuda en este momento para usar la deuda como una política contracíclica, que es importante. Y como se ha hecho en otros estados, en el tema de Reagan, que es parte del crecimiento que tiene ahora Estados Unidos, se utilizó el tema de la deuda y el tema de incentivos a la inversión productiva. Y entonces lo que necesitamos es buscar incentivar la inversión productiva. Por eso, en el tema del agua, porque es un tema que se ha abordado, yo creo que lo que falta es precisar el tema del agua. Porque es cierto que el 52% de las concesiones del agua la tienen el 2% de los productores. Esos 2% de los productores deben de pagar o no deben de pagar un mayor impuesto, que son los que concentran el 52% de las concesiones. ¿Cuál es el problema nada más? El problema es que la redacción quedó muy vaga y entonces una concesión en el campo la tiene una unidad de riego y entonces paga toda la unidad de riego porque rebasa los volúmenes y entonces pagan muchos productores, pero la concesión la tiene un actor. Entonces, sí creo que hay que especificar precisamente para que bajo estos mecanismos no se perjudique sobre todo a los pequeños productores. O sea, creo que la redacción no quedó bien hecha en el tema, creo que la intención, porque en el fondo no hay recursos para infraestructura hidráulica, hay un gran problema y tenemos un rezago del 80% en infraestructura hidráulica en el país. ¿Se requieren recursos o no para formar un fondo? Pues sí se requieren. ¿De dónde van a salir? Pues se requiere que salgan de los sectores más beneficiados en el tema del agua. Está el tema de la minería en el agua. La minera Peñasquito tiene 48 millones de metros cúbicos de agua. ¿A cómo paga el metro cúbico de agua? A 40 centavos. ¿Se requiere o no se requiere un incremento? Pues sí se requiere. ¿Qué tasa es la que está pagando? La tasa industrial. Entonces yo lo que planteo, y no tiene permiso de recarga del agua. O sea, en el fondo debería de cancelarse la concesión porque no tiene permisos en torno al tema de cómo utiliza sus aguas que después que utiliza en la minería. No tiene los permisos correspondientes. Entonces nosotros planteamos, sí necesitamos para hacer una propuesta equitativa y justa y proporcional, el tema también del derecho al agua. Es más, algunos pensamos que así como se cambian los derechos del agua de un propietario al otro, que debe de cambiarse, debe de pagarse por el cambio, por la transferencia del dominio. ¿Para qué? Precisamente para construir un fondo de infraestructura del agua que permita tener recursos para apoyar a los pequeños productores que requieren apoyos y dejar de usar tanta agua y que se desperdicie tanta agua como pasa ahora en el campo, donde cerca del 60-70% del agua se desperdicia. Entonces, nosotros sí pensamos que se requiere un cambio en la ley de ingresos de política, permitiendo tener mayores ingresos y poder impulsar una política contracíclica. Creo que el tema del agua lo vamos a revisar, como Morena vamos a apoyar a nuestros productores, es claro que tenemos, pero también creemos que hay que hacer una diferenciación. Muchas gracias. Gracias. Senador Guadiana, por favor, hay que ajustarnos al tiempo. Gracias. Ya se acabó el tiempo. No, pues ya se acabó el tiempo con todo lo que habló aquí nuestro amigo José Narro. Pero bueno, miren, bueno, aprovechando que los de Movimiento Ciudadano, PT y otros no hablaron, pues bueno, vamos a agarrar tantito el tiempo de ellos. Rápidamente, complementando algo de lo que dijo el senador José Narro, que él es el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Yo creo que, según el subsecretario, señor subsecretario, esta modificación o este anexo en el cobro de aguas superficiales y aguas subterráneas no lo envió en el paquete la Secretaría a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Así es como usted lo dijo. Entonces, algún
o algún diputado con ansias de novillero, y yo creo que fue el que creó este tema de los derechos, del cobro de los derechos de agua. En lo que tiene razón el senador Narro, es que en todos los que es agua superficial, sobre todo procedente de las presas, hay los módulos de riego, como están en la laguna, como están allá en la tierra de Bursa, allá en el sur de Sonora, en el norte de Sinaloa. Entonces, en esos módulos de riego exactamente no están definidos, se manejan como unidad cada módulo. Entonces, no va a quedar muy claro esto para la cobranza. Número 2, si hablamos de un ejemplo de una hectárea de maíz, en una hectárea de maíz, yo estoy hablando no del agua fácil de los módulos de riego de las presas, en el agua subterránea, que es la más cara, en el 1 que casi cuesta $1 el metro cúbico, ahí por cada hectárea en un ciclo, en la hectárea nos se pasan hasta 10,000 pesos trimestrales, no 3,000 y 4,000, como decía aquí el senador Burs. Ahí de 3 a 4,000 es en el agua superficial, o sea, de módulo de riego, pero al menos nosotros que estamos en una zona más difícil y que tenemos que bombear, pues ahí nos lleva el tren, porque son 3 veces, multiplicar por 3 son más de 10,000 pesos por hectárea. Ahora, otra también, en nosotros, allá en la zona, por ejemplo, de Navidad, en Nuevo León, Coahuila, las hectáreas de maíz, pues producen 4 o 5 toneladas, allá ustedes producen de 12 a 15 toneladas por hectárea, entonces el rendimiento es mayor. Y hablamos de las vacas, en la zona lagunera, que es una zona lechera, cada vaca consume, dependiendo la estación del año, desde 40 a 110 litros, todavía por vaca diaria. Entonces, la producción de leche, el consumo de agua es enorme, más que se siembra alfalfa y que consume 2 o 3 veces más que una hectárea de maíz. Entonces, yo creo que ahí definitivamente deberían quitar, porque no está bien estudiado, lo hicieron ahí al vapor en la Cámara de Diputados y no lo analizaron, la gente no les tocó analizarlo a ustedes, gente que conoce bien la parte hacendaria, y este cobro pues pudieran ponerlo posteriormente, pero después de un estudio, sobre todo en los módulos de riego, como dice Narro, porque de esta forma yo no sé cómo lo van a cobrar, que es el agua mayor que se utiliza en todo ello. Entonces, yo sugiero que lo quiten por lo pronto y que lo definan y manden una posterior iniciativa ya bien estudiada de el tema de lo que se consume, si no, pues va a costar, pues si así el maíz batallan para pagar los 4,000 y pico de pesos por tonelada, que dicen en el precio oficial, entonces habría problemas en la producción agropecuaria, en los alimentos primordiales del país. Así jamás vamos a ser autosuficientes. Número 2, tienen en la congeladora la compensación universal, señor subsecretario. Yo creo que eso, yo lo sé, que todo eso se quita porque ha habido el abuso de gentes o malos causavientes o gente que abusó y pues más bien sinvergüenzas y ladrones, ¿verdad?, que hicieron mal uso de la compensación con el mal uso del IVA contra el impuesto a la renta. Pero al menos un servidor en diferentes estados han platicado, por ejemplo, le pongo un ejemplo, los plataneros allá de Chiapas, que estuvieron en la Asociación de Productores de Plátanos aquí en el Senado, se quejan porque pues ellos son netamente, la mayor exportación es de Chiapas y Tabasco de plátano. Como es tasa cero, entonces tienen una problemática en la compensación de impuesto a la renta, tienen que solicitarlo, se tardan meses, por lo pronto les pegan el flujo de la operatividad de las empresas. Todos los exportadores tienen problemas de eso. Ahora, yo lo sé, pero yo creo que pues eso de que paguen justos por pecadores, pues no se vale, mejor castiguen y métanlos al bote los que hacen mal uso de las compensaciones universal y reábranla, al menos creo que es una
una situación importante para la operación y la actividad económica, sobre todo de la pequeña y mediana empresa. Con las nuevas leyes que se han aprobado respecto a las factureras y todo ello, pues yo creo que eso ya da cabida para que saquen de la congeladora la compensación universal, puesto que ya tienen manera de castigar más fácilmente al que haga mal uso de ello. Y lo último, por último, ya abusé, pero bueno, es el tiempo del PES y de Movimiento Ciudadano. Entonces, pero ya rápidamente, miren, también una cosa importantísima, lo mencionó ya otra senadora, la senadora Vanessa. Siento que el presidente tiene toda la razón en el gran esfuerzo que está haciendo para sacar adelante a Pemex y a CFE, pero creo que ese esfuerzo lo pudiera aminorar sin que sacrifique seguridad, salud, educación. ¿Por qué? Y el campo también. En el campo no se diga, pues ya los medianos productores, yo soy productor del campo también, ya olvidémonos de apoyos, ya hablan nada más que para el que tiene 4 hectáreas, pues ya en 4 hectáreas, pues ¿qué vas a producir? No produces casi nada, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, el asunto es lo de que en Pemex y CFE lo que se tiene que hacer es definitivamente aprovechar los fondos de iniciativa privada mexicana y extranjera para sacar adelante rápidamente y aumentar la producción de los hidrocarburos y en la misma generación de eléctrica, sin que el Estado le tenga que meter, hablo de $1, no solamente nada, $1 no es necesario que lo meta el Estado a Pemex y a CFE, pero que lo hagan con orden, con ética, y de esa forma el Estado puede recibir el 80 hasta el 90% de lo que se produzca y todos los demás recibirían el 20 al 10% de el riesgo. He platicado con productores de la iniciativa privada y todos están de acuerdo en tomar el riesgo con concursos y subastas para sacar adelante a la producción de hidrocarburos y la generación de energía eléctrica. Muchas gracias y disculpen el tiempo que me robé. Qué amable, qué gentil. Te pedimos que en la siguiente ronda, tenemos rondas, te anotamos en la siguiente ronda para respetar el orden, por favor, que tenemos. Con mucho gusto te anotamos, senador Burs. Enseguida el maestro Gabriel Llorio responderá. Si me autorizan, en lugar de tener 20 minutos, le vamos a dar 30 minutos para que pueda el señor subsecretario explicar y pueda responder adecuadamente las preguntas que ustedes tienen. Por favor. Muchas gracias, senadoras y senadores. Me gustaría empezar un poco con el tema de la discusión de la deuda. Hasta antes de que me nombraran como subsecretario, era el titular de Crédito Público, tuve la oportunidad de administrar la deuda del gobierno federal en estos 8 meses. También en algún momento de mi vida, uno de mis primeros trabajos fue manejar la deuda pública de la Ciudad de México. Y en aquel entonces, me gustaría un poco contar un poco el reflexionamiento sobre cómo lo veíamos en la Ciudad de México, cómo lo estamos viendo ahora, y es la pregunta que hizo el senador. En aquel entonces la Ciudad de México era uno de los, digamos, por el tamaño de la ciudad y por el tamaño de la actividad económica relacionada a la zona, era también una de las ciudades que más necesidades de infraestructura tenía y por lo tanto utilizaba de manera muy intensa el endeudamiento, ¿no? Uno de los ejercicios comparativos que hacíamos mucho era, por ejemplo, una economía como Japón de altos niveles de ingresos podía estar endeudado hasta el 200% de su PIB y nadie dudaba que Japón iba a pagar su deuda, ¿no? Es una de las economías más endeudadas del mundo. La cuarta economía más endeudada del mundo hasta hace algunos años, si me acuerdo bien, creo que es Jamaica, debe aproximadamente el 140% de su PIB y todo el mundo duda que la pueda pagar. Entonces, la forma en la que se analiza, y muchos expertos, hay mucha discusión y mucho debate al respecto de cuál es la forma en la que se debe de medir la sostenibilidad de la deuda, es la capacidad de pago,
pero también tiene que ver con el manejo del portafolio en los términos de sus plazos, de la composición del portafolio. Y ahí me gustaría entrar de manera muy breve a cada uno de estos elementos. Hasta hace en la última década probablemente México duplicó su nivel de endeudamiento como porcentaje del PIB. Lo que vimos es que pasó aproximadamente del 30% a casi llegamos al 50%. Hay una regla no escrita que muchos especialistas la han hecho, es que si uno se acerca entre el 50 y el 60% del PIB, ya se empieza a considerar un nivel un poco que levanta una bandera amarilla o roja dependiendo de si el país es de altos ingresos, medios o bajos. Si recordamos, aproximadamente en el 2016, la deuda como porcentaje del PIB de México alcanzó casi el 50% y hubo varios organismos internacionales que hicieron un llamado muy importante a detener este crecimiento. Actualmente estamos en 45%, pero en aquel entonces estábamos casi cerca del 50% y les voy a dar el dato preciso, 48.7, la definición más amplia de endeudamiento la tuvimos en el 2016 y a partir de ahí se pudo ajustar el endeudamiento del país utilizando los remanentes del Banco Central. Los remanentes del Banco Central se crean por el diferencial del tipo de cambio. En aquel entonces hubo diferenciales en tipo de cambio que permitieron crear estos remanentes. Es una regla del Banco Central, no es de Hacienda. Y esto permitió un poco compensar los incrementos acelerados que habíamos estado viendo en la deuda pública. El presidente cada vez, de hecho que me está pidiendo que reduzca la deuda en términos del porcentaje de PIB. Si bien en términos nominales la deuda sigue creciendo, en términos de la capacidad de pago la deuda podría estar disminuyendo y ese es el objetivo que nos ha pedido el presidente, estabilizarlo en 45.3, en 45.6, pero que no se esté incrementando, ¿no? Entonces, la forma, ahora, ¿cómo se alimenta la deuda? Pues la deuda es la causa de un desequilibrio en los ingresos y gastos. Entonces, por eso es importante mantener un control adecuado del superávit primario. El superávit primario significa que los ingresos menos los gastos, sin incorporar los gastos asociados al pago del servicio de la deuda, deben de ser suficientes para pagar este servicio. Quiere decir que debemos de ahorrar para pagar los intereses cuando menos de lo que debemos y mantener la deuda estable. Es por eso que la propuesta que estamos haciendo en el paquete económico son techos de endeudamiento que están acorde con un superávit primario de 0.7 que nos permita a la vez mantener un nivel de endeudamiento del 45.6% que está en la propuesta de ley de ingresos. Creemos que el 45.6 es un nivel adecuado en sentidos de que no nos quisiéramos acercar al 50%. Y por eso hemos sido también muy vocales en expresar que no nos gustaría ver una reducción del superávit primario porque eso implicaría un incremento de la deuda y la promesa del presidente ha sido mantener la deuda constante en términos del Producto Interno Bruto. No aplica lo mismo para una ciudad o un estado porque la deuda es sostenible en la medida en la que recaudan más ingresos, entonces en ese caso las ciudades lo ven más como cuál es la deuda que puedo pagar con mis ingresos. En el caso de un soberano, de un gobierno nacional o federal como somos nosotros, se mide en términos de la producción, porque eso efectivamente implica que se va a recaudar un nivel necesario para poder pagarla. Aquí me gustaría tocar el otro tema que están, creo yo, mencionando de manera muy adecuada, tendríamos que estar manteniendo lo que los especialistas llaman la regla de oro, y quiere decir que sí, efectivamente cada peso de deuda tiene que ser gastado en infraestructura, precisamente para asegurar que la infraestructura genera actividad económica, que a su vez va a generar una mayor recaudación. En los últimos 10 años también México ha sido un país que el gasto en infraestructura ha venido decreciendo pública, ha venido decreciendo de manera constante, pero su deuda ha venido incrementándose, es la misma situación de Pemex. Entonces, en este momento las propuestas que estamos haciendo de techos de endeudamiento están enfocadas a estabilizar y a mantener la contención del incremento de la deuda. Y en ese sentido, sí nos sugeriríamos no moverle al superávit primario, ni incrementar el nivel de endeudamiento. Estamos estimando que si nos mantenemos con estas tendencias, de acuerdo a un marco fiscal de mediano plazo, podríamos cerrar el 2024 en 44.8% del deuda PIB. Obviamente esto va a depender de las variaciones de tipo de cambio y aquí quisiera entrar a lo que es la composición del portafolio. La deuda del gobierno mexicano
Aproximadamente el 30% está denominada en moneda extranjera, incluye la deuda de empresas paraestatales, pero el gobierno federal, el 80% está denominado en pesos, quiere decir nuestros CETES, los bonos M, los UDIbonos que flotamos a través del Banco Central en el mercado doméstico. Son en su mayoría el 80% también de esta deuda está en tasa fija, quiere decir que no estamos sujetos a variaciones del tipo de la tasa de interés. Y consideramos, creo que para los estándares internacionales es un portafolio que es sólido en ese sentido. La maduración, que es usualmente el tiempo el tiempo promedio en el que pagamos la deuda en el mercado doméstico, es de aproximadamente 8 años. Pareciera corto, pero es que tenemos flotación de instrumentos de 28 días, 91 días y 182 días concentrados. Esto le da una revolvencia de liquidez a la caja, es un manejo de tesorería como lo hace cualquier también otra empresa. Pero en la deuda extranjera la mayoría está denominado en dólares, yenes y euros. La mayoría el 100% está en tasa fija. Entonces no estamos sujetos tampoco a la variación de tasas internacionales. Creemos que es un portafolio sólido en ese sentido y que nos permite administrar la deuda de manera adecuada. Me gustaría también tocar rápidamente, pero también el tema creo que es muy importante, los retos subnacionales que hemos observado. No solamente están las inquietudes que ustedes nos plantean, obviamente los diputados también nos las han puesto en la mesa, y los gobernadores y los municipios, y sé que hoy están los municipios, un grupo de municipios en Palacio, entonces qué bueno que me invitaron a mí. Pero no, efectivamente, estamos muy conscientes de los retos de liquidez que están enfrentando los gobiernos subnacionales, y creemos que esto se tiene que abordar de diferentes aristas. No necesariamente va a ser a través del presupuesto federal. Hay que recordar que, porque luego lo perdemos de vista a veces en México, hay muy pocos países federales, la mayoría están concentrados en Latinoamérica, pero la mayoría de los países son unitarios y pueden decidir sobre la forma en la que los municipios pueden inclusive administrarse. El caso creo más extremo es Colombia, donde el equivalente a la Secretaría de Hacienda puede intervenir en un municipio, corregir sus finanzas y salirse. Eso jamás lo podríamos hacer en México. Los mecanismos, lo cual incrementa los costos de coordinación entre la federación y los estados. Los estados preceden a la federación, tienen autonomía de gestión, y en ese sentido tenemos que encontrar mecanismos de coordinación o mecanismos de incentivos que nos permitan alinear los intereses. Creo que el actual arreglo fiscal necesita ser repensado, analizado en conjunto con todas las entidades, y y creo que estos probables desequilibrios que se han generado en la forma en la que se generan ingresos locales, pero también tienen potestades de gasto, pues ha generado un problema de liquidez muy fuerte en los municipios y en los estados. Tenemos un grupo de estados, creo yo, que enfrentaron situaciones muy fuertes de falta de liquidez en sus cajas, no necesariamente por lo que vimos una aceleración de sus deudas, de las deudas subnacionales, que no necesariamente estaban asociadas a gastos de infraestructura. Los gobernadores que recibieron los estados han estado diciéndonos que han estado haciendo un esfuerzo muy grande de ajuste, de gestión fiscal, para tratar de controlar sus finanzas, y que no se lo estamos reconociendo. Creo que efectivamente el marco de coordinación actual no reconoce estos esfuerzos, y lo que estamos discutiendo con ellos es que quizá deberíamos, inclusive es una idea que salió en la Cámara de Diputados, de que deberíamos de estar pensando en algún tipo de programas de convergencia. O sea, lo que voy es con los temas de liquidez de los municipios, estamos muy conscientes de cuáles son los retos, entonces estamos analizando todas las opciones que pueda haber para no presionarlos más. Incluimos en la miscelánea una iniciativa relacionada con el ISSSTE y con la CFE, esto es para establecer, para que puedan establecer convenios de colaboración. Y en ese sentido, si bien el IMSS es una ley privada que yo creo que tendríamos que estudiarla más, vamos a analizar la propuesta y trataríamos de ver cómo esto también puede ser solventado. Ahora bien, del otro lado, pues sí me gustaría resaltar que el adeudo es sobre una empresa pública, entonces se sale de una bolsa o sale de otra, pero obviamente estamos muy conscientes de la situación de los municipios.
y con CFE hemos estado conversando para que puedan facilitar convenios colaborativos que puedan hacer pagos o tal vez algún tipo de reintegros una vez que paguen. Lo que no quisiéramos es fomentar la cultura del no pago, pero también pues no podemos estrechar tanto, ¿no?, a los municipios. Y creo que aquí está muy relacionado con el tema de deuda y estados, pues es qué tanto podemos también gastar en infraestructura y la participación de privados en actividades productivas. Como lo dije en la primera intervención, prácticamente por cada peso que el sector público invierte, el sector privado invierte 7 veces más, de tal forma que en realidad el gasto público nunca va a poder suplir al gasto privado en infraestructura, y entonces tenemos que encontrar mecanismos en los que podamos ayudar a converger al sector privado en obras de infraestructura que tengan sentido público, y entender bien cuándo hace sentido que el sector privado intervenga, y creo que es cuando los proyectos son rentables, tienen un grado de rentabilidad adecuado, y donde no hay, digamos, donde son bienes públicos, es donde tal vez el gobierno va a tener que intervenir. Pero habiendo dicho esto, lo que estamos pensando hacer son mecanismos extrapresupuestarios, y por eso no están en el paquete, pero el uso del Fondo Nacional de Infraestructura, por ejemplo, es un fondo que lleva más de 10 años consolidado, tiene activos dentro que permiten ser potenciados y tiene un sistema de potenciación de la inversión privada que ayuda a través de la absorción de riesgo de los privados a que los privados puedan entrar a ciertos proyectos de infraestructura. Creo que el modelo está un poco agotado, es mi percepción, y lo tendríamos que repensar más, pero existen activos dentro del fondo que nos permitiría potenciarlo y tratar de usarlo como una de las herramientas que puedan ayudar a fomentar la participación de privados. Y me estoy refiriendo a casos muy concretos, no estoy hablando en el aire o en abstracto. Transporte, desarrollo de infraestructura de aguas, desarrollo de carreteras, es lo principal de hecho que está en el fondo. Inclusive parte de las iniciativas que anunciamos a principios de junio sobre el plan de apoyo a la economía tenía que ver con recursos que pueden ser utilizados del FONADIN y también del desdoblamiento de activos como concesiones carreteras que puedan fomentar la participación